Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Elba Janet Ledesma Miramontes, soy médico especialista en rehabilitación física. Tengo una formación de diplomado en ultrasonografía neuromusculoesquelética intervencionista y soy médico adscrito en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, encargada de la clínica de rehabilitación musculoesquelética. Y bueno, el día de hoy tengo el gusto de platicarles sobre este tema que es la ultrasonografía en gonoartrosis. Y pues bueno, antes que nada también agradezco la invitación por parte de la SOCLEJAL para realizar este tipo de eventos. Y bueno, empezando con la clase, pues tenemos la introducción. Sabemos que la rodilla es una de las articulaciones más implicadas en el desgaste de las articulaciones en sí, de la osteoartrosis. Ocurre en un 10% de hombres y un 13% de mujeres mayores de 60 años. Durante mucho tiempo se pensó que la gonartrosis era igual a un desgaste del cartílago articular. Sin embargo, en últimos estudios pues se ha visto que no solamente implica el cartílago articular, sino que a muchas de las partes de la articulación, como son los meniscos, los ligamentos, las partes blandas, etcétera, en toda la arquitectura y metabolismo, sobre todo también de la función de los mismos. Todos estos cambios están mediados por una interacción compleja de las citocinas, quimiosinas, factores de crecimiento, adiposinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Otro aspecto clave también de la progresión de la enfermedad es el epigenoma, que regula todas las expresiones genéticas a través de la metilación del ADN y modificación de histonas e interferencia del ARN mensajero. Esto nos va a provocar una pérdida progresiva del cartílago articular, protrusión meniscal, hipertrofia del hueso subcondral, aumento del margen articular e inflamación de la cápsula articular también. Vamos a encontrar también sinovitis, que se va a caracterizar por proliferación de la sinovia, derrame articular, bursitis y quiste popliteo, y osteofitos, que estos se pueden observar en una enfermedad como un poco más avanzada. Entonces, ¿qué tenemos para estudios diagnósticos de la gonartrosis? Lo más común es la radiografía. Esta pues se basa en Kilgreen y Lawrence, que no me voy a detener en explicarla, conocida ya por todos, pero bueno, al final es el principal paraclínico que se utiliza para el diagnóstico de la osteoartrosis. Eh, Sin embargo, hay alteraciones estructurales que no van a ser visibles en unas etapas iniciales, van a ser como anomalías óseas, estrechamientos del espacio articular, que pues van a aparecer en etapas relativamente más tardías. Entonces, la limitación de la radiografía en sí, aparte de lo ya mencionado, es que pues va a haber una incapacidad para visualizar el cartílago hialino, tejidos blandos periarticulares y pues para evaluar también el proceso inflamatorio. Además, tiene una baja sensibilidad al demostrar un desgaste mínimo del cartílago, sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad, eh, que suelen ser también de las etapas más dolorosas. Tenemos también la resonancia magnética, que bueno, pues hasta la fecha esta se considera la modalidad de imagen más precisa para la evaluación de la osteoartrosis, porque también abarca cambios estructurales a nivel articular y periarticular. Sin embargo, pues a pesar de su alta sensibilidad, pues tiene una limitación por su costo alto y a algunos pacientes que de repente no pueden tomarse ese tipo de estudios por tener algún implante metálico. Y bueno, pues tenemos el ultrasonido, que es ahorita nuestra estrella. Este recientemente pues ha tomado mucha fuerza en todo lo que es musculoesquelético, como una herramienta pues de imagen no invasiva, que además es segura, relativamente económica y que puede crear imágenes tanto estáticas como dinámicas. Este es un método en tiempo real que nos ofrece datos en donde de forma inmediata podemos correlacionar con la clínica y nos puede aportar también mucha más información de nuestro paciente. Nos va a proporcionar información, sobre todo también, por ejemplo, de tendones, como vemos aquí este tendoncito patelar. Vamos a poder ver el cartílago articular, como en esta imagen, o incluso tejidos blandos periarticulares, como en este caso un quiste perimeniscal. En sí, para poder evaluar la gonartrosis existe una escala que se llama Sagacig. Esta escala está ya certificada. Esta la hicieron precisamente en la Universidad de Sagacig en Egipto. Y la verdad es que es una escala muy sencilla que podemos tener ahí en el consultorio y que nos puede dar todavía mayor, aportar mayor clínica para el paciente que estamos evaluando. Esta mide básicamente 5 apartados. Bien, mide la severidad basándose en los osteofitos que se puedan encontrar a nivel del menisco medial.
Mide el grado de sinovitis, el derrame articular, la bursitis de la pesanserina y el quiste de Becker, que ahorita vamos a desglosar cada uno de ellos. Este estudio, que se realizó precisamente por Mortada et al. En el 2016, también fue realizado en Egipto y este nos va a hacer esa correlación entre los osteofitos que podemos encontrar a nivel del menisco medial con el Kellgren-Lawrence radiográficamente hablando. Aquí lo divide en 5 niveles, porque el grado 2 lo divide en 2A y 2B. Ahorita voy a desglosar cada uno de ellos con la imagen para que se entienda un poquito mejor, que es en la siguiente diapositiva. Entonces, miren, aquí tenemos el grado 0, en donde el cóndilo femoral, si se fijan, va a estar muy lisito, no hay ningún osteofito ni nada. Aquí tenemos al menisco. En un grado 1 vamos a encontrar que ya hay un poco de cambios a nivel del cóndilo femoral, encontrando algo de osteofitos, miren como en estas, y algo de irregularidad también en la cortical. En un grado 2A vamos a encontrar ya algo de osteofitos, vamos a empezar a ver algo de separación también periarticular o en la articulación como tal, y a veces encontramos también aquí en la parte inferior del fémur. Y en un grado 2B vamos a ver, pues lo mismo que en el 2A, la diferencia es que ya vamos a ver como una diferencia, ¿se fijan? Como si estuviera despegada de la articulación. Bien, aquí. En un grado 3 vamos a ver lo mismo, un aumento de los osteofitos. Y acá a nivel del fémur paralelo al tendón también vamos a estar viendo mayor desgaste. Y un grado 4 pues ya completamente aumentado el espacio de los osteofitos aquí. Aquí también pudieron ver o hicieron como esta comparación en donde valoraron el porcentaje de grado de grado de desgaste, tanto por los rayos X como por ultrasonido. Si se fijan, la correlación fue muy similar de uno a otro, a excepción obviamente del 2B, porque pues Kellgren-Lawrence no tiene un 2B, y en el 2A, que pues ahí sí hubo también como esa diferencia. Sin embargo, también me parece que pudo haber sido por esa división que tenían los pacientes, o las escalas más bien, ¿no? Y en esta se ve un poco pequeño, pero se puede observar que esa correlación fue estadísticamente significativa en todos, y que aquí podemos ver que su nivel predictivo positivo, o sea, si nosotros lo estamos viendo, es sumamente alto, ¿bien? Con una buena correlación, a excepción del 2B, que ya lo habíamos comentado, pero la verdad es que la correlación fue muy buena. Quiere decir, o bueno, ellos concluyen en este estudio que el hecho de que nosotros veamos o estadifiquemos el grado de gonartrosis basándonos en el menisco medial o en los osteofitos del menisco medial tiene una muy buena correlación con Kellgren-Lawrence. El otro que se evalúa es la sinovitis. Aquí podemos ver cómo está la grasita, el espacio articular, el tendón del cuadricipital y el receso articular. Esto es un grado 0 en donde pues no se observa ningún aumento de volumen ni nada. Aquí tenemos un grado 1 en donde empezamos a ver cómo la sinovia empieza a aumentarse y cómo la grasa empieza también a perder su ecogenicidad normal. Un grado 2 en donde aquí ya vemos mayor sinovitis. Y un grado 3 en donde pues ya está totalmente invadido. Aquí normalmente se hace la medición o la valoración en un eje largo con una rodilla en semiflexión de 30 grados. Y podemos hacerlo también en un eje corto, que se recomienda siempre hacerlo en ambos ejes. Y aquí nos podemos ir tanto el receso medial como el receso lateral. Y en teoría, en donde más se vea la sinovitis, ese es el que vamos a tomar para poder hacer la valoración. Aquí vamos a hacer la medición del derrame articular, es en la misma posición, paciente en semiflexión de 30 grados, con el ultrasonido en forma longitudinal. Vemos aquí el tendón del cuadricipital, la grasita y el receso articular. Aquí ya empezamos a ver en un grado 1 algo de líquido o una zona hipoecoica. Igual aquí en un grado 2 y un grado 3 en donde incluso también se pierde un poco la ecogenicidad del tendón del cuadricipital y de la grasita.
Posterior a esto, podemos pedirle a nuestro paciente que flexione un poco más la rodilla o irnos hacia la zona medial de la misma para ir a la inserción de la pesa anserina o de la pata de ganso, recordando, pues bueno, que está hecha por el sartorio, el gracili y el recto interno. Entonces va a llegar y se va a insertar en esta zona. Entonces aquí vamos a ver un grado 0 en donde no hay una bursa inflamada o con líquido. Aquí vemos ya cómo empieza a aumentar el volumen de la misma bursa y un grado 2 en donde ya hay mayor contenido hipoicoico. Y por último, ya en una cara posterior de la rodilla, vamos a pedir a nuestro paciente que se ponga en prono y aquí vamos a encontrar esta zona en donde vamos a ver el gemelo interno con el semimembranoso y aquí es donde podemos encontrar el quiste de Becker. En un grado 0 no hay, un grado 1 y un grado 2 en donde ya hay mayor cantidad de líquido. Otra forma también de ver el desgaste articular es por medio de la medición del cartílago femoral. Esta medición, bueno, este estudio lo que hizo fue medir el cartílago articular de pacientes sanos versus los pacientes que tenían una gonartrosis. Este estudio se hizo en Indonesia en abril de este año y hicieron un grupo control con 30 pacientes que ya tenían un diagnóstico de gonartrosis y el control donde no tenían gonartrosis, incluso eran pacientes que acompañaban a los familiares que tenían ya el diagnóstico o incluso residentes del mismo hospital que no tuvieran dolor a nivel de la rodilla, y el experimental en donde aquí ya eran con diagnóstico de gonartrosis basados en Kelvin y Lawrence. Aquí se utilizó este tipo de ultrasonido con un transductor lineal de 7.2 a 14 MHz. El escaneo fue realizado por un examinador que era un médico fisiatra que tenía 5 años de experiencia y formación certificada en ecografía intervencionista. Y pues el espesor del cartílago femoral se midió en 3 puntos, a nivel del cóndilo medial, a nivel del cóndilo lateral y el intercondilo. Aquí tenemos la base como del demográfico, en donde vemos que todo fue muy similar a excepción de la edad, en donde los pacientes con artrosis tenían 61 años de media versus un 33 años de media en el grupo control. Y por los resultados de este estudio, pues vieron que hubo una P estadísticamente significativa, sobre todo en la medición del cóndilo medial, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, aunque en todos hubo una diferencia o una disminución en el grosor de los mismos. Aquí la medición se hace con una flexión completa, lo más que puede el paciente, y se hace por la cara anterior de la rodilla, y es donde vamos a poder ver esta imagen que vimos en las diapositivas anteriores. Y pues como conclusión, es lo que les comentaba, el grupo control estuvo con un cartílago femoral más delgadito, sobre todo en el cóndilo medial y tanto del lado derecho como del izquierdo. Y pues bueno, concluyen que el ultrasonido también es un método simple, no invasivo y libre de radiación para poder evaluar el espesor de este. Les puse aquí otro estudio que me pareció interesante, ya que vimos que parte de la gonartrosis podemos encontrar líquido, ¿no? Líquido, sangre, más como un líquido. Y pues bueno, siempre tenemos como esa intención de mejorar al paciente y dentro de esto pues está como la aspiración de este líquido. Bien, entonces, en este estudio lo que hicieron fue examinar por medio de ultrasonido qué tan útil o qué tan viable era la aspiración de este líquido en los pacientes con gonartrosis. Este se hizo en el Departamento de Medicina Física, Reumatología y Rehabilitación en Egipto. Aquí se excluyeron solamente a estos pacientitos que tuvieran ya enfermedades reumatológicas de este tipo, como depósito de cristales o cirugías previas. Y compararon la clínica junto con la evaluación ultrasonográfica para ver cuál tenía mayor evidencia de un derrame articular. Aquí en la evaluación al final terminaron con 74 rodillas que tuvieron confirmación de derrame articular, de los cuales 7 pacientes no quisieron que se les hiciera la aspiración, 67 sí, pero de estos 67, 6 no era tan grave el derrame, por lo tanto lo dejaron con medicamento, y 63 pacientes sí tuvieron la aspiración. En 47 de ellos fue suficiente una aspiración y en 14 fallaron. Yo ahorita les voy a decir el por qué.
El rastreo se hizo de forma longitudinal y transversal en el espacio suprapatelar con la posición de supino en 30 grados de flexión de la rodilla. Igual utilizaron el Sagasig para ver el grado de artrosis y se aspiró el contenido de líquido en el espacio suprapatelar y del quiste de Becker en caso de que lo tuviera. Como técnica utilizaron la técnica estéril aquí y esto fue lo que hizo que fallara muchas de estas aspiraciones, es que utilizaron una jeringa de 20 mililitros pero con aguja de 18G y 1.5 pulgadas. Al ver que estas 44 rodillas no pudieron ser artrocentesis por completo, pues utilizaron agujas de 22G con 3.5 pulgadas. Esta es la imagen de cómo entraron. Aquí tenemos de vista la imagen hipoecoica, donde nos está hablando pues que hay líquido en esta zona. Y aquí vemos la aguja como entra en un plano, en un eje largo. Y hacen el retiro de líquido. Y como conclusiones, pues bueno, la evaluación del derrame de rodilla en pacientes con osteoartrosis no es tan fácil como parece. Ellos vieron que fue mucho más, pues bueno, hasta cierto punto lógico, que fue más certero el diagnóstico del derrame articular con el ultrasonido que por la pura clínica. Eh, También vieron que la aspiración del derrame de la rodilla era mejor si se utilizaban las agujas espinales que las agujas convencionales, aunque fueran un poquito más gruesas. Sobre todo por esa falla de las 44 rodillas que ellos tuvieron que repetir la aspiración de las mismas. Aquí tenemos otro estudio que es el impacto de la ultrasonografía detectando la calcificación del tendón del cuádriceps y pues la relación que tenían con el dolor, la función en la osteoartrosis primaria de los pacientes. Aquí nos habla pues que esta tendinopatía va de un 3 a un 15% de la población en general, no es una patología tan común. Se cree que es una forma de calcificación distrófica resultante de traumatismos repetitivos y pues se encuentra más comúnmente en el hombro. Sin embargo, el objetivo pues era comparar el dolor, la función y las variables clínicas y ecográficas con los hallados radiográficos. O sea, ellos querían ver si era más fácil detectar esta patología por radiografía o por ultrasonido y qué implicación clínica podían tener una vez haciendo este diagnóstico. Este estudio incluyó 214 pacientes, 34 hombres, 180 mujeres de 45 años aproximadamente la edad, que tenían la clasificación de osteoartrosis del American College of Rheumatology. Evaluaron el EVA, el WOMAC, el Health Assessment Questionnaire y el Kilgreen y Lawrence. Y aquí para ver si tenían una clasificación a nivel del cuádriceps, se veían como imágenes en bigote o motas en la calcificación que tenían origen el borde antero superior de la rótula y se extendía hacia el tendón del cuádriceps. Esta es una imagen de las clasificaciones por medio de ultrasonografía. Y los resultados de ellos, pues se fijan, aquí están sus variables, en donde vieron el grado de gonartrosis, siendo el más común el grado 2. Y aquí sí encontraron de forma radiográfica la tendinopatía en el cuádriceps, en donde solo vieron 35 y en 393 pacientes pues no la encontraron. Al contrario de del ultrasonido, en donde se encontraron en 78 y en 350 pacientes no. Entonces se fijan, en todos está una P estadísticamente significativa y aquí vieron si había pobre respuesta de los analgésicos también en los pacientes, que pues también, si se fijan aquí dice que sí tenía y aquí que no. Entonces vieron que había como mayor respuesta de analgésicos en los pacientes que no tenían una patología de calcinosis a nivel del cuádriceps. Al final, en su discusión, nos dicen que como es más certero el hecho de diagnosticar una patología de la calcinosis, perdón, o la patología de calcificación a nivel del cuádriceps, con el ultrasonido, entonces tanto el diagnóstico y el tratamiento, pues también es más certero. Por tanto, ellos vieron que disminuyó el EVA, mejoró el WOMAC y disminuyeron o los AINES fueron como más específicos, por lo tanto tuvieron una mayor respuesta al AINES una vez que se había hecho el diagnóstico por medio del ultrasonido de esta calcificación. Y pues en conclusión nos dicen que la ecografía pues detecta de manera más eficiente que la radiografía esta patología, que la calcinopatía del cuádriceps se encuentra en estadios más avanzados
de la enfermedad y sobre todo pues en artritis de pirofosfato de calcio. También puede ser considerado como un mal pronóstico una vez que se encuentra y pues que el pronóstico es independiente en cuanto al dolor y la actividad funcional. Y bueno, como comentarios finales, me parece que el ultrasonido sin duda se debe de convertir en una extensión de nuestra exploración física. Es una herramienta clave para poder complementarla y que nos va a dar mucha aporta, o sea, nos va a aportar mucho para poder hacer un diagnóstico más certero de nuestros pacientes y poder decir o dar las indicaciones, ya sea de terapia física, de intervencionismo, de medicamentos vía oral a nuestros pacientes, recordando que pues nosotros siempre tratamos al paciente como un todo. Entonces, sin duda es algo en lo que nos tenemos que estar metiendo cada vez más, dominando cada vez más, porque pues como sus eh, contra o cosas malas vaya del ultrasonido, pues es que es muy operador dependiente, pero al final si nosotros nos preparamos día a día, esto pues se va reduciendo. En el caso de la gonartrosis como tal, o sea, como específico, la verdad es que me parece que es una muy buena herramienta. Muchas veces nuestros pacientes llegan a la consulta sin un estudio previo y les optimizas, vaya, si el paciente llega con una gonalgia que no ha tenido un diagnóstico como tal, lo revisas, lo exploras y le complementas con el ultrasonido, haciéndole estas escalas de Sagacig, midiendo el cartílago articular, teniendo una base inicial de cómo está tu paciente, cómo le va con el tiempo. O sea, al final tú le estás optimizando el tiempo al paciente porque ya no lo vas a mandar a otro lugar a tomar una radiografía o algún ultrasonido o resonancia, obviamente a menos de que sea necesario. Importante aquí hacer esta aclaración, que el menisco medial, o bueno, a nivel de los meniscos, solamente alcanzamos a ver el cuerno posterior. Si nosotros tenemos o pensamos que hay alguna lesión a este nivel, pues sí es necesario complementar. Sin embargo, ya vamos un paso adelante con el diagnóstico de nuestro paciente. Es necesario también tener la formación del uso del ultrasonido precisamente para evitar en medida de los posibles estos errores operador dependiente. Por eso a mí me parece súper importante este tipo de eventos y que bueno, cada vez más en las sedes que estamos formando residentes, pues inmiscuirnos más en este del ultrasonido y poder ir pasando la información a los médicos en formación. Y pues al complementar la evaluación de la rodilla con el ultrasonido, pues podemos ofrecer terapéuticas más certeras, más específicas y sin duda una recuperación óptima y dirigida de nuestros pacientes. Esto ya es como un comentario en experiencia propia. La realidad es que cuando me llegan los pacientes y les hacemos el ultrasonido y diagnosticamos más y hacemos una terapia más dirigida, de verdad su recuperación es mucho más rápida. O sea, a lo mejor en vez de ponerle un medio físico así de los que ya sabemos y de forma general, si lo especificamos, les va mucho mejor a los pacientes. Entonces, es muy, muy importante esto. Y obviamente, pues ya, sin meternos mucho a lo que es la medicina regenerativa o el intervencionismo, pues es algo que también nos va a ayudar a dar ese plus a nuestros pacientes. Aquí les dejo algunas de las referencias que utilicé, para si quieren hacerle una captura de pantalla, y quieran leer un poquito más de estos artículos. La verdad es que hay unos muy interesantes. Y pues dejo aquí mi email y cualquier cosa, duda, pregunta, pues yo ahí estoy a la disposición. Espero les haya sido de utilidad la información y agradezco de nuevo la invitación y quedo a la orden. Gracias.